Hola, hola, amigos y amigas, soy Sebastián Izquierdo. Esto es Capitalismo Revolucionario y vine nuevamente con interlocutor porque vi que mucha gente le gustó nuestro trabajo anterior criticando la charla de Axel Kaiser, así que nos juntamos de nuevo con interlocutor a hacer otro programa de podcast. Interlocutor aún no quiere dar la cara, pero ya lo hará eventualmente en el futuro. Eventualmente. Pero por mientras vamos a hablar, nosotros tenemos un tema muy entretenido, muy interesante. Hace 3 o 4 años éramos los dos unos ateos recalcitrantes e insoportablemente antirreligiosos. ¿Cierto? Y éramos objetivistas al 100%, medio randroide incluso un poco. ¿No es cierto? Sí. Y hemos tenido una pequeña evolución. Seguimos siendo objetivistas, pero tenemos unos matices interesantes hacia el conservadurismo, hacia lo religioso. Y me gustaría que partiera el interlocutor contándonos más o menos de qué van y vamos a ir armando este diálogo. No, claro, hace alrededor como de 5 años atrás, o tal vez un poco más, tuve como una transformación fuerte. Solía ser, ¿cómo se dice?, como socialista de estilo anarquista. Y en un momento, hablando con una persona a la que le tenía respeto por el lado como intelectual, esa persona me hizo ver que era una mierda persona y que me estaba volviendo una especie de parásito y todas esas cuestiones y como que me afectó. Así que como que cambié, quedé vacío en cuanto a la ética. O sea, me perdí en el tema de los valores. Me quedé sin valores y ese vacío es horroroso. Entonces uno trata de llenarlo rápido con cualquier cosa y empecé como a investigar y como no encontraba nada útil en el lado socialista porque en el fondo todo es ética de parásito. En puras palabras nomás. De hecho, claro, ni siquiera es ética, es como una colección de discursos. Excusas, podríamos llamarlo. Sí, pero no hay realidad, hay solamente subterfugios. Claro, subterfugios y excusas. Me metí al mundo como liberal a buscar y escarbando ahí también me encontré con un tremendo vacío que está, o sea, ¿qué lugares hay por ahí como la religión? Pero bueno, para los que están como más familiarizados con el socialismo te hace pedazos todo lo que es la religión. Entonces no es como que pueda de pronto mentir a mí mismo y decir como ya voy a adoptar la doctrina de alguna variante religiosa. No. Y en todo ese buscar extremo encontré a este personaje que ni siquiera había escuchado antes, que es Ayn Rand, que era como la única persona de derecha que encontré que tenía una visión seria respecto de lo que son los valores, la ética y todo lo demás, y ahí me metí de cabeza en la cuestión. Me comí ese libro gigantesco, ese ladrillo que se llama La Rebelión de Atlas, me lo devoré como en 3 días, de casi 5 veces, o sea, estaba acostado leyendo hasta que se acabó el libro. De Atlas no fue como tú, a mí me costó harto tragar La Rebelión de Atlas. El Manantial me lo comí sin pensarlo. Sí. Después lo tuve que volver a leer para pensarlo porque me comió el cerebro y después dije, mierda, no estoy pensando, el Manantial está pensando por mí. Así que como diría Peterson, fue una posesión ideológica. Claro. Y volví a tomar el Manantial y leerlo nuevamente y después leí La Rebelión de Atlas y ya fue más trabajoso porque ya había leído Capitalismo del Desconocido, La Virtud del Egoísmo, y me pasaba que me cuesta leer cosas que yo creo que ya sé, aunque en realidad había mucho que no sabía, pero yo creía que ya sabía. Claro, yo después de la rebelión de Atlas, que también, por así decirlo, como poseído de esta cuestión, empecé a devorarme los otros escritos de Rand, más por el lado no ficción. Y claro, o sea, rápidamente me convertí en una especie de randroide. Empecé me cambiaron los comportamientos de forma brutal, desde cuestiones básicas como de aseo personal hasta como motivaciones en la vida. O sea, me puse más emprendedor, más proactivo, etcétera. Es cuática esa transformación. Es como que cuando uno es altruista fanático, yo digo que yo era un fascista católico. Tú eres un socialista anarquista y yo era un fascista católico. Claro.
cuando tú entras en el objetivismo, cambiáis del altruismo al egoísmo, empezáis de pronto a bañarte más seguido. Cosas así tan simples. Es verdad. Empezáis a bañarte más seguido, empezáis a preocuparte de tu tranquilidad, Claro. cómo lo hago para que mis cuentas estén pagadas no este mes, sino todos los meses que vienen y así poder estar más tranquilo, Claro. etcétera. Hay toda una transformación personal importante. Tal vez Claro, incluso sería bueno que muchas de las personas que son cristianas pasen por una pequeña fase objetivista para volver a ser cristianos después, pero que aprendan el egoísmo. aprendan el egoísmo, porque Oye, es sí, una herramienta es súper difícil. O sea, hay gente bueno, todo el mundo todavía ocupa la palabra egoísmo como insulto, como peyorativo, así como es como si ser egoísta fuera una condición bestial, como que uno naturalmente es una especie de monstruo que egoísta en el mal sentido, así como que va pasando a llevar a los demás. No, el egoísmo no se trata de eso, el egoísmo es mucho más difícil que eso. Esa cuestión bestial le llamamos hedonismo, por un lado, y esa forma como tiránica de ser, de andar pasando ya. Hay un hedonismo racional, que es el epicuriano, esta idea de voy a ordenar mi vida tal manera de sentir placer todos los días. Investigando como a fondo el tema como ético, para llenar mi vacío como espiritual, llamémosle, estudié a los hedonistas y empecé a encontrar paralelos con los budistas. Y me di cuenta de algo que me horrorizó rápidamente, que es como, ¿qué pasó con los herederos de Epicuro, los herederos intelectuales? Los 3 herederos intelectuales, si no se suicidaron, estuvieron muy cerca de eso por un tema que es ¿cómo se dice? Los hedonistas terminan destruyendo su capacidad de sentir placer. Al abusar de la persecución del placer por placer, terminan destruyendo su propia capacidad de sentir felicidad y placer en el mundo. Llegan a un punto en el que porque el felicidad vivir no es placer y felicidad no es alegría, y es algo que le gusta a la gente. Tú tienes que ser feliz, la gente te dice no se puede estar alegre todo el tiempo, o no es alegría, no es felicidad tampoco. Y Ayn Rand tiene unas definiciones de felicidad que son muy potentes. Claro, y los hedonistas todos llegan al punto en el que no pueden diferenciar estar vivo de morir. Y bueno, ya sabemos que más o menos qué pasa cuando uno llega a ese estado. Entonces me escapé de eso como si fuera una plaga. Claro, y llega el egoísmo como lo define Rane, como digo, no es algo fácil. O sea, si uno parte siendo altruista y uno tiene este chip hueón en la cabeza de pensar como anteponer al otro antes que uno, y el otro es un otro ficción, que es una ficción, no es un otro real, es la expectativa que uno tiene de la expectativa que los otros van a tener de lo que tú deberías hacer. En la cadena de espejos, decía Rand, en el manantial decía, son espejos que se reflejan mutuamente y en el fondo están reflejando nada porque reflejan otro espejo. Claro, o sea, cuando uno se da cuenta que es una tontera, claro, se hace un poco más fácil el enfrentar esa cuestión, pero uno tiene ese chip en la cabeza y está pensando cómo podía, no tanto como puedes afectar al otro en el sentido como negativo, sino como cómo puedes estar a la altura de lo que tú crees que los otros esperan de ti. Cuando te deshaces de eso y te pones a buscar de verdad como tu propio bienestar de forma bien racional y sin pasar a llegar al resto, la forma en que uno actúa cambia. Uno empieza a buscar como posiciones más de autonomía. Empiezas a... Estaba recién entrevistando a este cristiano que se negó a hacerle los volantes a una pareja gay. Esa fue una actitud súper egoísta, el defender sus valores. Tal vez no son para mi gusto los correctos, pero es una defensa de sus propios valores. Él está dispuesto a defender sus propios valores. Eso es egoísmo. Es raro, o sea, hoy en día no es raro ver cristianos egoístas por la posición que están ocupando en la estructura cultural, como relegada y etcétera. Sería bueno que aprendieran de esa experiencia para que después mantuvieran también un poco esa misma actitud. Ahora, yo quería pasar al tema de qué pasó con nosotros, porque yo también comparto contigo todo eso que estaba diciendo, pero la idea de este podcast era hablar de... la transición. Hablar del culto de Keck, de la reinterpretación que empezamos a hacer de los textos bíblicos, etcétera. Claro, ¿no? O la reubicación de la religión en todo el tema, porque el objetivismo es ¿cómo se dice? Los objetivistas, más que el objetivismo mismo, es fuertemente contrario a la religión,
por el tema de la, ¿cómo se llama? De la posición de razón contra fe. Siendo la fe como una, básicamente, bloqueas la razón, crees en algo sin evidencia y sigues adelante. Tienen razón en eso, pero Rand no dijo que la religión fuera algo malo, dijo que era una forma primitiva de filosofía. Claro. Y los objetivistas van por ahí pensando o tratando la religión como si fuera algo negativo. Están un poco contagiados un poco con Dawkins. De hecho, a mí me pasó un poco eso, me contagié un poco con los New Atheists y hoy en día los encuentro patéticos. Pero, escuchar a Rand decir, no, la religión es una forma primitiva de filosofía, te dice, vale, si Rand era una persona que tenía tanto respeto, tan profundo respeto por la filosofía, y te dice, la religión es una forma primitiva de filosofía, te está diciendo, hay un valor ahí. Hay algo ahí, claro. No está negando el valor de eso, en el fondo. Claro, no es como un rechazo bestial. Hay un rechazo a la fe, al acto de fe, que es cegarte voluntariamente los ojos y decir, no voy a creer en el sentido, no voy a creer en la razón, o no voy a pescar la evidencia, que esa es la otra cuestión. Claro. Pero la fe es como filo, no voy a pescar la evidencia. Ahora, los socialistas también son buenos para la fe. Los buenos les encanta decir que son muy ateos, pero eso que ellos llaman convicción, que es otra cosa sino fe, ¿cómo se dice? Pero sin religión como mística. Es cosa de leer cualquier texto sociológico, ellos lo pasan todo por unos filtros mentales súper religiosos cuando analizan algo. No, y negar la evidencia, que es la otra cuestión. Tú le presentas evidencia y los tipos quedan en shock, así, les dan ataque. En un momento nosotros nos fuimos encontrando con todo este movimiento conservador actual, que tiene que ver que tiene que ver con esta nueva derecha y que ofrece una oferta religiosa muy interesante, que es el culto a Kek y que es el culto a Kek, y aparte este cristianismo, digamos que es libertario culturalmente, digamos de alguna manera, ¿no es cierto? Claro, que es como este como revival del chauvinismo occidental, que están como diciendo, no, las bases del occidentalismo son cristianas, entonces viene como una especie de revival cristiano. Hay que tener cuidado con eso, porque las bases del occidentalismo no son solo cristianas. No, por supuesto. Pero ese es el discurso. Hay mucho de valores germánicos en la raíz cristiana de Occidente también. No, tenéis griego, romano, etcétera. Sí. Pero se olvida siempre el aporte germánico. Yo trato de rescatarlo un poco. Se olvida siempre el aporte valórico de las tribus germánicas y todo un tema. Las democracias modernas no funcionan como la democracia griega, funcionan mucho más como las monarquías germánicas antes de la invasión a Roma. Se elige a un líder porque más o menos es el que lo hace bien y representa a todos, etcétera. O sea, hay como es distinto. Hay una representatividad distinta. Los griegos tenían esta democracia más directa. Vamos a lo que es el culto a Kek. Cuéntanos un poco tú, y después yo te voy debatiendo un poco eso. Durante un momento yo estaba como más o menos, ¿cómo se dice? O sea, estaba como en un proceso de recuperación por un tema como de salud y me tocó como experimentar todo eso que iba ocurriendo como alrededor del 2016. En internet. Sí. No, y ¿qué noté? O sea, viendo estos foros divertidos por Chan, Nate Chan y los otros Chans y cosas así, estaba pasando algo notable. O sea, los que tuvieron la oportunidad de ver eso y los que pueden ver los archivos antiguos que incluye todo lo que pasó en esa época, métanse a ver el nacimiento de una religión, porque es impresionante. Y claro, es irónico y es como todo en burla, y uno puede decir cualquier cosa, no puede decir que esta cuestión es un chiste y todo lo demás, como quieran. Pero lo que uno ve ahí es el nacimiento de una religión, de un culto que empezó a buscar sus raíces en la antigüedad, que tiene toda una mística. Tienen, ¿cómo se llama? Profetas, tienen, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Como formas como místicas de unión espiritual para poder contactarte con un Dios. todo en un tono de burla extraordinario, es una sátira brutal de lo que sería como una religión o un culto fanático. Es la primera religión que es una parodia de sí misma. Claro, ¿qué es lo que es? Esto parte cuando, al menos hasta desde donde lo logré ver, partió con este personaje de Pepe la rana, que es de ¿cómo se llama? De unos cómics,
que gente como de este mundo de los chans se empezó a adoptar para hacer memes, ¿cómo se dice?, entre ellos. Y después estos memes empezaron a ser populares en el mundo normal y los autistas reaccionaron así como, que los normies nos están robando a Pepe, tenemos que recuperar a Pepe, algo que se creía como imposible de hacer, que es como revertir la normificación de un patrón cultural. Estos tipos lo lograron. Ahora con la estética punk, que andan todas las niñas con los pantalones rotos y las chaquetas con tacha, pero bailan reggaetón. Se han normificado la estética punk. ¿Cómo se desnormifica la estética punk? Los punks no han entendido cómo hacerlo, porque los punks siguen con su retórica políticamente correcta, posmoderna, nihilista. Si los punks adoptaran una política contracultural, es decir, se volvieran una especie de fachos pobres, automáticamente, claro, la gente dejarían de ser cool y todos los normies dejarían de vestirse así y venderían su ropa y cuestiones. Claro, algo así. Y los chaneros decidieron de pronto que Pepe era Hitler. Sí, decidieron hacer que Pepe fuera impopular por tomar las posiciones políticas y estéticas más detestables del mundo. Entonces, ¿qué encontraron? Nazis, por supuesto, nazis. Entonces, ¿qué hicieron? Convirtieron a Pepe en un símbolo de odio de una forma extraordinaria. En el camino de convertir a Pepe en una figura de odio, al punto en que los medios normales empezaron a creer efectivamente que Pepe era un símbolo de odio y que Pepe alcanzó como la cúspide de lo que es un símbolo de odio, que es entrar en la base de la Liga de Antidifamación. Y si no me creen, vayan a ver, ahí está Pepe, símbolo de odio. Está que Hillary Clinton lo haya nombrado en un discurso. Claro, también. También hay un discurso de la Hillary Clinton que mientras está como hablando de cosas así, alguien en el público grita ¡Pepe! Que son otros momentos extraordinarios con el personaje, que es una caricatura de una rana, no es otra cosa. Su frase normal era "Feels good, man", como porque la rana era como le gustaba fumar marihuana, pero por supuesto se convirtió en Hitler y ya no fuma marihuana, ahora ¿cómo se llama? Mata comunistas a veces también es Pinochet. De hecho hay una página en Chile que se llama General Pinochet. Claro. No, y pues ya pasó esta cuestión con el meme de la rana y los tipos estaban eufóricos porque lograron recapturar un meme que había sido normificado. Y en toda esa euforia empezaron a creer que eso no podía pasar. O sea, este debate con la realidad es como, ocurre una cuestión que es tan genial y positiva que no la puedes creer y te niegas a creerlo, por lo tanto tienes que encontrar una explicación. ¿Cómo fue que pasó algo imposible y tan maravilloso? Por supuesto, religión. Hablemos de la otra normificación. La normificación que se fue de la frase LOL. LOL, que es Laughing Out Loud, que se usaba en el juego World of Warcraft como comando para que el personaje se riera. Lo empezaron a usar los chaneros como forma de expresar risa, y cuando todos los normies empezaron a decir LOL, 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 LOL por todas partes, los normies dijeron, bueno, vamos a usarlo ahora en coreano, y en coreano es kek. K-E-K. Empezaron a usar kek en vez de LOL, que es LOL en coreano, solamente para diferenciarse de los normies. Ahí se produce otra estrategia simultánea, que es el cambiar de idioma, del LOL al kek, para mantener tu propia identidad afuera de la normalización, de la normificación. Ahora, el problema es que después se encuentran con una rana que se llama kek. Y ahí empieza el Eran tema. los mismos personajes que usaban la rana y usaban el kek. Se encuentra con una rana que se llama kek. Ahí pasa algo que tiene harto que ver como con la psicología junguiana, podríamos decirlo, que son arquetipos. No los arquetipos. Estas como ¿cómo se llama? Coincidencia. Estas coincidencias significativas, con sincronicidad. Empieza a ocurrir un fenómeno masivo de sincronicidad que tiene que ver con esto, con Kek. Tienes el personaje de la rana. Juntas los dos, te encuentras con que existe un dios rana egipcio que se llama Kek, y empieza a quedar la cagada, y ahí... Y aparte es un dios del caos. Un dios del caos que viene a regenerar, a reconstruir la realidad después de que queda la cagada. Claro. El que saca del caos y de la risa.
Y tanto las cuestiones como entrelazadas. Porque Cake es risa. Claro. Cake es LOL. Y en ese momento, el personaje más importante de la derecha norteamericana era un gay que le gustaba acostarse con puros negros, que era británico, de origen judío griego, que se llamaba Milo Yiannopoulos. Él era una rana, en el fondo, era un Cake, era un dios del caos que venía a traer el orden, porque era de derecha, venía a traer el orden desde la cagada que está quedando en la universidad de gringas con todo esto de la corrección política. No, sí, no, y empieza a haber sincronicidad tras sincronicidad. Después encuentran, ¿cómo se llama? No, y la de Cake sale un tipo en un computador. Sí, parece. El jeroglífico parece un gallo en un computador. Es similar. Extraordinario. O sea, por eso, ¿cómo explicáis eso? No tenéis que explicar eso. Eso es religión. O sea, ya desde el punto de vista objetivista es como, no, eso no puede ser religión. Todo esto es un absurdo. Sí, por supuesto. Pero es poderosísimo. Y eso es lo que uno tiene que rescatar ahí como una cuestión valiosa. Porque, ¿qué pasa con la religión? La religión es una de las cosas que mantiene unido a un pueblo. Una de las cuestiones más potentes que tiene. Nació una nación ficticia que se llamaba Kekistán. Y iban a donde la gente de izquierda y le preguntaban: ¿usted cree que deberían liberar al pueblo oprimido de Kekistán? Y la gente de izquierda decía: sí, por supuesto. No, sí. O aceptar refugiados kekistaníes. Claro. Claro, y son puras burlas y tallas y tonteras, pero es extraordinario, es maravilloso. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, tú, si quieres destruir un pueblo, destruye su religión primero y se va a desbandar. Pues la religión tiene esta cuestión de que junta, bueno, estas creencias que son irracionales y le da un refuerzo extraordinario a comportamientos como éticos y a la cultura. O sea, es como construye una ética colectiva en base a cosas que pueden o no ser tan o más o menos racionales, pero que se expresan de forma irracional. Porque hay cosas que son bastante racionales en las religiones, pero la expresión tiene que ser irracional porque tiene que ser simple. En cierto sentido hay una cosa parecida como lo del populismo. No, como decía el Yuri Bezmenov, ¿cómo se llama? El ex espía soviético. ¿Cómo se dice? En la religión tú estás poniendo como estos sellos culturales y estos patrones éticos en un lugar donde no pueden ser atacados. ¿A qué me refiero? Cuando tú conviertes si tú lo expresaras racionalmente, si lo expresaras desde una argumentación lógica, tendrías que estar constantemente defendiéndolo frente a refutaciones o posibles refutaciones. Claro. Mientras que cuando se entiende que este colectivo de personas ha llegado a la conclusión de que estas verdades son tan importantes que sería terrible que fuesen cuestionadas, entonces las pones fuera de la razón de tal manera las pones fuera del alcance del debate. Claro, las deja fuera del alcance del debate de tal manera de que no sean cuestionadas nunca y así mantienen esta idea viva, esta idea que les parece fundamental, ¿no es cierto? Que les parece demasiado importante. Claro, es como ponerlo en una caja fuerte con harta protección. Como, oye, esto funciona tan bien que no podemos dejarlo aquí para que estos intelectuales empiecen a molestarse con... No. Esto no está dentro del tema del debate, esto no lo vamos a discutir, esto está ahí. Es como en la declaración de los norteamericanos. Creemos que estas verdades son autoevidentes. Básicamente estoy diciendo, bueno, no vamos a debatir esta cosa, esto no es tema de debate. End of discussion. Claro. No, y si no, palo, se acaba. Esto no lo vamos a discutir. Esto es demasiado importante, y ojo que es demasiado importante porque si nosotros observamos la historia, las líneas de tiempo de la historia humana, nos encontramos con grupos de humanos que desaparecieron completamente. ¿Qué? Con enteros grupos de personas que desaparecieron completamente, lo que va a tirar al trasto toda esta noción postmoderna de que la cultura no importa y que puedes poner la cultura que tú queráis, la religión que tú queráis, porque hay religiones que se autodestruyen. Hay otras religiones que se expanden como virus, como el Islam, pero son terribles porque la gente adentro no es feliz. No, y se destruye, literalmente. Pero también está estas ruinas que están en la India de una civilización que desapareció completamente. Y si tú observas, hay toda una libertinaje sexual importante. Hay un perder que le quita, hay una religión ahí que le está quitando la seriedad al sexo. Y luego desaparecen todos. Entonces, obviamente que para estos pueblos, considerando, ¿no es cierto?, hoy en día la evidencia histórica de que ciertas posiciones culturales llevan a la extinción,
para estos pueblos tenía que ser algo tan sagrado porque si no lo era podía eventualmente existir el riesgo de extinguirse. Claro. Entonces es súper importante eso, para entender un poco la psicología de quien comienza a construir una religión. Sí. No, y pasa eso. ¿Y qué pasó en internet con todas estas cuestiones? Todo este grado de sincronicidades, también al encontrar esta música de los años 70, la banda que se llamaba Pepe, que tiene una rana, que etcétera, etcétera. Y peleaba por la libertad. Claro. Claro, ¿no? Y la meme magic, la meme magic. Claro, la meme magia. Los tipos empiezan a hablar de que los memes son mágicos. Y pasan otras coincidencias notables que refuerzan esa idea. Los tipos, algunos creen de forma irónica y otros creen de verdad. Y eso es algo también divertido de esta religión. Tú puedes tener creyentes reales y los otros que están puro payaseando, y al tratar de atacarlos no sabes con quién te vas a encontrar. Entonces vas a preguntarle a la gente, a los que están ahí, vas a preguntarle: oye, pero ¿ustedes creen esto en verdad? Y algunos te van a decir: no, ¿cómo voy a creer esto en verdad? Esto es una completa estupidez, y huevón. Y le preguntáis a otro y te va a decir: sí, por supuesto que es mi Dios y yo lo voy a defender hasta la muerte. Y no hay caso, no podía atacarlos por ni un lado. Tienen es un caos, es un desorden gigantesco. No, me desvié un poco de lo que estábamos hablando antes. La magia de los memes. ¿Qué pasó? Más o menos no sé, unos pocos años atrás, los tipos, algunos creen que lograron memear o atraer a la realidad a través de los memes un brote de ébola. y apareció este personaje, Ébola-chan, que es una representación de anime del ébola, puesto como una niñita tierna y todo lo demás, que en el pelo tiene como la imagen del virus, bacteria, no sé qué es lo que es el ébola. Y claro, los gallos creen que provocaron el brote de ébola que ocurrió hace pocos años atrás. Que significa que muchos cubanos salieron de la isla de vacaciones. y así, o también con la elección de Trump, los tipos creen que lograron de nuevo memear a Trump a la presidencia de Estados Unidos, o sea, provocar que la realidad se cambie, se altere a través de lo que llaman memes. Los memes, las imágenes, ¿cómo se llama? Graciosas. El poder de la risa. El poder de la risa, de la burla y todo eso. Pero el caos es una fuerza real en nuestra realidad. O sea, hay una fuerza de caos. Y es entretenido ver cómo la derecha llevaba como 30 años, en términos culturales, tratando de resistir la deconstrucción. Claro. Esa era la estrategia. Resistamos lo más que podamos a la deconstrucción que propone la izquierda. Y la meme magia y el culto de Keck y la nueva derecha, incluso la nueva derecha que no cree en el culto de Keck, pero toda la nueva derecha viene con una nueva respuesta, que es: deconstruyamos la deconstrucción. Convirtámoslo en un chiste. Burlémonos de ellos. En vez de decir: no, qué terrible, se va a destruir la familia, digamos: miren, estos buenos tienen 120 géneros, jajaja, yo voy a hacer un helicóptero. Claro. Eso es como agarrar tu herramienta caótica con la que queréis imponer un orden caótico, y nosotros agarrar eso y darlo vuelta, y nosotros hacer un caos que pretende imponer el orden, digamos, de alguna manera. Claro, uno lo puede ver así también. Pero el poder de los memes tiene que ver con eso, con el tema de la burla. Pero hay otra cuestión. La cosa que hace graciosa o efectiva los memes es que, o sea, cuando son efectivos, es que son honestos, son reales. No te estás burlando, no estás haciendo una mentira y te estás riendo como fanfarronamente de haber mentido. No, estás presentando algo que es cierto de una forma que es absurda, ridícula, o graciosa en alguna forma. La bicicleta que le pone el fierro y se cae y dice: claro. En una bicicleta pone el fierro y se cae y agarra la pierna y se está quejando: maldita derecha, Claro, ¿qué es lo que está diciendo el meme? Que hay gente que le echa la culpa a los otros de las cosas que se provoca a sí mismo. Son verdad, para que el meme funcione tiene que contener una verdad mucho más profunda que la simple verdad que está transmitiendo. Claro. Pues por eso el meme se replica. O sea, uno agarra un meme y lo usa en muchas
esas situaciones. El meme de la paloma que se caga en el tablero y bota las piezas, o el mismo meme ese que hablábamos de la bicicleta se ocupa para Venezuela, maldito imperialismo yanqui, no sé qué, y así se ocupa mientras se cumpla la premisa del meme, va a funcionar. Entonces es una recuperación por medio del humor de las verdades absolutas, que son las que precisamente pretendía destruir la izquierda. Y ahí pasa algo con otra cosa que de nuevo le da verdades permanentes, digamos, más que absolutas, verdades permanentes. Claro, puede ser. Verdades que son siempre ciertas. Pero pasa esto, que de nuevo refuerza esta idea religiosa de que es como Dios está con nosotros y está, ¿cómo se llama? Se transmite a nosotros a través de los memes y a través de los números dobles en los posts de 4chan que te asignan un número más o menos aleatorio, y los tipos creen que cuando aparecen números dobles, o sea, dentro del código de números aparecen, no sé, 9966, es una señal de Dios. Entonces, lo que salga escrito en el meme se toma como mensaje de Dios. Para la elección de Trump fue pero extraordinario. Los dígitos dobles dominaron fuertemente el tema de los posteos en el foro, lleno como de apoyos ridículos a Trump. Trump toma mi poder, por favor, adelante, gana la elección, número doble. Y como, es una señal, vamos, vayan a votar. Y los buenos iban a votar, y lo que después ya fui a votar, y se ponen estas fotos de la mano con los datos, así como tal hora, en tal lado, saludos, Paul. Claro. Y todo lo demás. Y claro, dicen Dios está con nosotros y está reforzándonos y tenemos este poder. Y después, claro, ¿cuál es la expectativa? Bueno, que la izquierda responda y que nos tire memes en contra. ¿Y qué pasó? Left can't mean. La izquierda no puede hacer memes. Está mintiendo. Y es maravilloso. Y eso, de nuevo, esta cuestión de la divinidad. Otra vez, objetivista. Yo no creo en estas cosas. Para mí esta cuestión no es como una imposibilidad. No necesito recurrir a la religión para explicarme las cosas maravillosas que han ocurrido en los últimos años. Así es la realidad. Y claro, mi postura con eso es como, bueno, si la realidad me dice que estoy equivocado, bueno, estoy equivocado, yo me corrijo y me adapto a la realidad. No necesito la religión, pero si conozco la potencia y la fuerza de la religión, entiendo lo importante que es para los humanos el tema religioso, y estoy viendo a tiempo real lo que pasa con el desarrollo de estas nuevas corrientes religiosas. ¿Y ahí qué pasó? Dios está con nosotros, Dios nos dio esta herramienta que son los memes que nuestro enemigo no puede usar contra nosotros. Ahora, ¿por qué el enemigo es la izquierda en este momento? Para la gente que se burla, para la gente que le gusta divertirse y todo lo demás. Porque la izquierda se tiró en contra de la libertad de expresión. Del humor, se fueron con cuática contra el humor. Y bueno, y eso es como una de las amenazas de ellos, pero al mismo tiempo una de sus grandes debilidades. ¿Y cómo atacamos esa debilidad? Bueno, burlándonos. Y doblar la apuesta. Claro. Como lo que pasó en Inglaterra, que dijeron que estaba prohibido postear cosas contra el Islam y metieron preso un par de cabros, claro, por tuitear cosas contra el Islam, y al día siguiente habían 2 millones de tweets contra el Islam. Y los buenos tuvieron que mentir. El gobierno inglés tuvo que mentir y decir que habían sido bots rusos. Claro, que eran bots del gobierno ruso que estaban haciendo eso. Ah, bueno, también nos acusaron a nosotros de ser bots de Piñera, bots de Cast en internet y todo eso. Entonces, cuando cuando éramos 3 o 4, decíamos que éramos un grupito pagado por gente de Punta Peuco. Eso nos decían, son un grupito de fachos pagados por la gente de Punta Peuco, y nosotros ni siquiera estamos hablando de ellos, ni siquiera estamos defendiendo a los de Punta Peuco. Nuestros temas eran más bien económicos, porque en esa época los mamertos estaban muy firmes con el tema de la educación, y esos temas tienden a derivar rápidamente hacia lo profundo. Entonces era como, la educación es un derecho, no es un derecho, y terminaba hablando de la explotación, okay, y de la lucha de clases, y de la teoría del valor subjetivo, decían los libertarios. Nosotros decíamos el valor objetivo marginal, y los otros jóvenes decían no, el valor trabajo, y así. Y en esas discusiones ellos nos decían, ustedes son un montón de jóvenes intelectuales pagados por los fachos, nazis. Sí, pero éramos pagados por los de Punta Peuco. Por Punta Peuco. Por la UDI. Nosotros no defendíamos ni la idea de la UDI, porque la UDI nunca defendió el capitalismo propiamente tal. No, esto bueno, defendíamos la idea de los de Punta Peuco ni nada, sino que simplemente ellos no eran capaces de entender que estábamos
No sé, de pronto como que caché la izquierda cuando nos empieza a atacar y nos pone estos nombres despectivos, chistosos, se parecen, es como el lenguaje alemán, porque empiezan a mezclar palabras y se les forman estas palabras gigantescas, claro, como eres facho, si homofóbico, heteropatriarcal. A la Agustín Laje le pusieron una vez que era homo lesbo transfóbico. Sí. Homo lesbo transfóbico. Sí, tuve que enseñarle a mi celular a guardar esa palabra. Homo lesbo transfóbico, es como es hermoso. Es una tremenda palabra alemana. Homo lesbo transfóbico, heteronormativo, heterocapitalista y heteropatriarcal. Latifundista, ¿te acordás que nos decían latifundista? Nos decían latifundista. Latifundista, sí. Eso fue para la época de los camioneros, la pelea con los verdaderos mapuches. De hecho, esa fue la primera vez que Gamba me calumnió. Puso que yo era un latifundista que pegaba a los mapuches. Y después por abajo los comentarios empezaron a poner que yo agarraba balazos a los mapuches por gusto. Y que tenía como una ficción de cazar mapuches en mi campo. Claro. Sí, tengo un campo y crío mapuches para cazarlos. Y yo le respondía, oye imbéciles, soy un músico callejero. Los tomaba en serio los de Gamba en esa época. No los conocía. Ponía, yo soy un músico callejero que arrienda piezas en una casa de unos peruanos, porque arrendaba piezas en la casa de unos peruanos en la Florida. En esa época todavía no tenía canal de YouTube. No, y más o menos ahí empezaron con la cuestión de que ya no nos podían atacar pintándonos como de ricos. Empezaron con la hueá del facho pobre ya de forma intensiva. Porque se dieron cuenta que de verdad no éramos cuicos, de verdad no éramos ricos ni pagados por los odios. No, así que éramos fachos pobres y la misma sarta de palabra alemana. No, pero ya, la izquierda no puede hacer memes. La izquierda no puede hacer memes. Y lo intentan. Hay una izquierda que puede hacer memes. La vieja izquierda. Claro. No, pero lo intentan. El Frente Amplio de shitposting da mucha pena. Es notable. Y es muy divertido. Y tiene que ver con esto. Los buenos no pueden hacer los memes porque no son honestos. Y como no son honestos, tienen que inventar excusas. Entonces, ¿qué ve uno en un meme de izquierda? Tú ves a Kant. Porque tienes el típico meme que es como una foto con una imagen graciosa, con un poquito de texto y suficiente. Pero no. ¿Qué es lo que hacen estos güeyes? Ponen la misma foto con la cuestión y la saturan de texto, como haciendo vuelta y vuelta en cuestiones redundantes, inútiles. ¿Qué se ha de tener? O mienten directamente, a veces el texto es poco, pero mienten directamente. Sí, no, es un desastre y no pueden hacerlo porque no son honestos. Y como no son honestos, su talla no es honesta y es fome. Ahora, claro, dicen, sí, si hay izquierda que puede memear, claro, pero hay algo hermoso respecto de la izquierda que sí puede hacer buenos memes, que es como, por ejemplo, lo vimos en las elecciones con Artés. Que el grupo de Artés hacía buenos memes. Claro, por ejemplo, un histórico meme de izquierda, bueno, ya vémosle, como más antiguo, lo que muestra es como a Pepe, la rana Pepe, ya como instaurado como símbolo de odio, en la Revolución Francesa y lo van a decapitar. Y Meme dice, bueno, ya, así con la izquierda tolerante, y lo decapitan. Y ese meme fue un meme hecho por izquierdistas pensando que nos estaban ofendiendo. Pero bueno, cualquiera con 2 dedos de cabeza se da cuenta que como que la talla como que se les dio vuelta. Sí, es como que se les dio vuelta. Hay gente que invoca el meme sin ponerlo, escribe en los comentarios. So much for the tolerant left. Y acá con los memes de Arte, que algunos que eran notables y eran graciosos, y que llevó a algunos de nosotros a apoyar la candidatura de Arte. Sí, porque queríamos esa izquierda. Era bromeando. Sí, por supuesto. Uno votó por Artés, pero no, ni cagando. Pero es como que ese es el enemigo que queremos. O sea, si ese es el enemigo que queremos. Con los comunistas no queréis pelear. Es como lo que... Si queréis pelear con los comunistas, tú no te querías agarrar balazos con Chávez. No, pero es como lo que nos ha pasado. No, pero esos hueones de Venezuela que no saben ni tomar la metralleta, y son unos negros que apenas corren, estas viejitas, ¿viste? Esos ensayos de invasión, porque Trump los amenazó. Hicieron unos ensayos de invasión y tiraban a unas viejitas de 60 años que no habían comido como en 2 meses a hacer como pruebas de guerra, y era demasiado chistoso. Y trataban de disparar, y el fusil lo tomaban mal, salía el fusil a la mierda. Toda esa cosa. Entonces, cuando tú querés pelear contra los comunistas, tú querés pelear contra el ejército rojo, tú querés pelear contra Corea del Norte, pero tú no querés pelear contra los venezolanos, ¿no? Menos contra Evo Morales. Tú no querías enfrentarte a la Argentina, a los Kirchner. Lo mismo estaba pasando con los nazis. Había un revival nazi también junto con todas estas cuestiones. Divertidamente los nazis como que celebran el triunfo de Trump y cosas así, aunque no les conviene para nada, y Trump no es ningún nazi.
Pero igual están ahí. Y claro, la gente como de los memes adopta mucho de lo que es la estética de los nazis para molestar a los izquierdistas y todo. Pero en todo este proceso está pasando que estamos conociendo los verdaderos nazis. Y han sido una tremenda decepción. Porque la mayoría de nosotros conocemos a los nazis en videojuegos. Una Wolfenstein, o otras cosas, matando zombies nazis, o en las películas tenemos estos nazis como malevolentes, pero muy sofisticados, ordenados y crueles. Las películas de los años 50, 60, 70 mostraron a los nazis como unos imbéciles. Entonces llegaba el norteamericano con una metralleta, los mataba a todos y eran puros tontos así, American, no sé qué. En cambio, ahora empezaron a mostrar nazis de verdad malos en las películas, películas como esta de Bastardos sin Gloria y todo eso. Claro. Y como un adversario entretenido. Claro, un adversario como tecnológicamente avanzado. Se viste con Hugo Boss. Y uno se generó esa expectativa del nazi. Como el nazi tenía que cumplir ese rol de ser el enemigo que todos amamos odiar. Y no es así. Los verdaderos nazis no están a la altura del enemigo que todos amamos odiar. Son mucho más quisquillosos, se triggerean en el sentido como de que triggerearse es ponerse histérico porque te dijeron algo que no te gustó. Porque te dijeron algo que no te gustó, se triggerean, son llorones, son quisquillosos, no les gusta, ¿cómo se llama? No les gusta ganar al parecer porque les encanta esta posición como de víctima y perdedor. No, y claro, le pasó eso. Les encanta eso de estamos prohibidos en todo el mundo, no podemos usar nuestros símbolos. Si yo les digo que el holocausto es mentira, me van a meter preso. Claro. Todo ese rollo como de víctima del sistema. Sí, ¿y qué pasó ahora? Ahora está gente que no tiene nada que ver con los nazis diciendo que el holocausto es mentira, de forma irónica, por supuesto, para molestar a la izquierda, y están adoptando las imágenes y como fracciones de la ideología nazi, y los nazis están empezando como a salir del hoyo en el que estaban, en el que no podían hablar libremente, porque ahora tienes una tropa de autistas promoviendo estas ideas a través del mundo, no con la intención de que se hagan realidad. Bueno, no todos, hay algunos que sí. Pero, claro, la intención en el fondo no tiene que ver con eso, tiene que ver con ir a molestar izquierdistas, porque los izquierdistas están censurando a todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa también? De nuevo, otra de estas sincronicidades. La plaga de ranas de Egipto, de la historia de Moisés. ¿Qué pasa? El faraón no quiere que los judíos salgan a celebrar su fiesta, entonces les está prohibiendo expresarse. Y acto seguido, bueno, este mago egipcio, Moisés, empieza a tirarle maldiciones, ¿no, huevones? Y los ataca con cuestiones incómodas y molestas, escalando cada vez más, por supuesto, el daño y la molestia. Hasta que termina en la muerte Dead, que canta Metallica, en el Creeping Dead. Sí, no, pero una de las muerte que llega de los primogénitos, ¿no es cierto? Claro, que es más terrible. Pero el medio tema de ese Creeping Dead de Metallica, si tú lees lo detrás, eso es la muerte de los primogénitos. No, una de las plagas es la plaga de ranas. Vale. Una de las plagas es la plaga de ranas. Y claro, jugando con esta simbología de la rana, de los egipcios y todo lo demás, lo que estamos viendo, claro, es la izquierda está atacando la libertad de expresión, está impidiendo que nos expresemos a todo grado. Entonces, pero Moisés les invoca el caos a los egipcios. Claro. Los egipcios creen que la rana era el caos, y Moisés les invoca el caos. Y les deja la caga y se les llena de rana. Y la rana, vamos a decir, las ranas no son algo terrible. Las ranas no te persiguen para morderte ni nada. Son desagradables. Y si tenía una plaga de rana, es una plaga de huevadas desagradables.
Como los memes. Como los memes, y como los kikistaníos, la gente que juega con los memes. Como por ejemplo. Como la gente que dice que el holocausto es mentira, aunque no lo crea. Aunque no lo crea. Está siendo molesta, ¿no? Sí, está parado y está croando así. Y dicen, el holocausto es mentira, el holocausto es mentira. Como, no, Hitler did nothing. Hay todas esas frases que están diseñadas para molestar izquierdistas. Y también, no sé, pues pasa como con el tema del Chia Labov, cuando tenía la cámara puesta hacia la calle, que se le llenaba de ranas con los gorritos de maga a huevear. Estaban ahí siendo desagradables, no estaban siendo violentos, no estaban destruyendo cosas, no, estaban siendo desagradables. ¿Desagradables para quién? Para los tiranos. Es lo que estábamos haciendo nosotros el otro día en la CUT. Estamos siendo desagradables para los tiranos. Claro. Y por eso se pusieron violentos y nos defendimos. Y hay como todo un revuelo por el asunto. Claro. Los buenos de izquierda hacen funas como 2 a la semana y no sale en ningún medio y no es terrible. Nosotros fuimos a gritarle asesinos a los hueones a los hueones de la dictadura más asesina de todo el continente latinoamericano, de la historia de Latinoamérica. Y ahí estaban, estos buenos han estado en el poder más tiempo, no sé, porque Porfirio Díaz, que dictadores como clásicos del siglo XIX. Que un faraón egipcio. Sí, y han matado miles de personas y tienen más exiliados que la mierda, más exiliados que, bueno, impresionante. Tienen a su gente para la corneta, tienen el colegio convertido en prostíbulo. En relación a la prostitución, o sea, en relación a la población, debe ser como la mayor... el mayor éxodo después de la diáspora. Sí, no, la gente se les escapa en una balsa, como se dice, que tienen que hacer a escondidas. Bueno, es espantoso. Destruyeron una joyita de Latinoamérica que era Cuba. Habrá estado dominada con más ingresos per cápita que Italia y Francia. Habrá estado dominada por una dictadura corrupta como la de Batista y todo. Ya, bien, pero te la cambiaron por la dictadura de un weón que ha tenido el país en la miseria más tiempo que un faraón egipcio. Entonces, ¿con qué cara, weón? ¿Con qué cara vienen estos weones a molestar? A homenajearla, weón. A homenajear esa weá. Y nosotros hacemos lo más obvio, lo que cualquier persona normal con 2 dedos de frente haría, que es ir y decirle, loco, ustedes están homenajeando una dictadura asesina. También, loco, ustedes no son el Partido Comunista, ustedes son la CUT, son el sindicato, el principal sindicato. Era entre el Partido Comunista, la CUT y la embajada de Cuba en Chile. Sí, pero la CUT, o sea, no es como que se metió cualquier... No, se metió la CUT. ¿Y la CUT? ¿Cuál es la función de la CUT? Representar a los trabajadores de Chile. Claro. ¿Y qué quiere hacer la CUT? Homenajear a un país que lleva 60 años sin derecho a huelga. ¿Qué quiere la CUT ahí, weón? Una cara baja. Yo creo que incluso la izquierda moderada debería haber estado ahí con nosotros. Deberíamos haber sido miles, pero bueno. Y se dice así como, ¡oh, grupo de extrema derecha! Porque quiere que en Cuba haya elecciones libres. Grupo de extrema derecha porque está enojado porque en Cuba matan gente como loco. Claro, no, grupo de extrema derecha porque decidimos que no puede haber una dictadura tan larga oprimiendo de forma tan violenta a un pueblo, un país que todo el mundo arranca. No, y lo bueno es diciendo extrema derecha porque no nos gusta Cuba. Imagínate, No, los buenos nos decían, hablaban típico el red herring de la izquierda chilena, que es como Pinochet, bueno. Y ahí había un quequistaní, un amigo de nosotros, que le decía viva Pinochet. Lo que se prestó para que mucha gente después dijera viendo los videos, son unos inconsecuentes, defienden a Pinochet. No defendemos a Pinochet, imbécil, estamos troleando a los comunistas. Ellos nos quieren sacar a Pinochet, entonces nosotros les devolvemos a Pinochet. Para establecer un debate infructuoso sobre su red herring, sobre su cambio de tema absurdo y su juego del empate que no tiene ni un brillo, les decimos viva Pinochet y los hueones quedan sin palabras. Ese era el objetivo de ese grito, no que realmente alguien dijera que Pinochet era la raja. Y de nuevo, es como pasó en una de estas como protestas en Estados Unidos, que los antifas empiezan a gritarle a la gente que son unos nazis y unos fascistas, y hay un hueón que se para como entre medio de la cuestión y dice: no, pero vengan por acá, conversen con nosotros. Nosotros no somos nazis, no somos fascistas. Bueno, tal vez haya 1 o 2 nazis, pero en general somos buena gente. Bueno, para nosotros la misma cuestión. No es como que seamos pinochetistas, no.
La mayoría no es pinochetista. Y hay algunos que son fuertemente no anti-pinochetistas dentro de lo que es la nueva derecha, que podemos llamarle. Pero hay pinochetistas, claro que hay pinochetistas, bueno. Hay una percepción de que se hicieron cosas muy buenas durante el gobierno de Pinochet, pero que tiene más que ver con un rescatar a los Chicago Boys, rescatar a José Piñera, pero no hay un rescatar de Pinochet como figura. De nuevo, depende. Es como dicen, oye, pero ustedes son nazis. No, nosotros no somos. Hay nazis. ¿Por qué hay nazis entre nosotros? Bueno, simple. Ustedes nos atacan a nosotros de ser nazis. Entonces llegan otros y llegaron unos nazis y dicen, yo quiero ser parte de ustedes. Lo digo yo. Los de izquierda me dijeron que era... Es lo que me pasó a mí cuando era chico. Todo el mundo sabe que yo fui nazi. Cuando era chico yo odiaba a la izquierda era asquerosa, me la encontraba asquerosa, perversa, estúpida y mongólica, y la izquierda decía, bueno, si no eres de nosotros, eres nazi. Entonces yo dije, vale, ¿quiénes son estos los nazis? Y obviamente me dicen nazi, pues si no había otra opción, pues. Eres la izquierda o eres nazi. Y la izquierda era asquerosa, los nazis me parecían bastante menos asquerosos que la izquierda. Ojo, me siguen pareciendo bastante menos asquerosos que la izquierda. Después uno puede lograr descubrir otras cosas, pero es la misma izquierda la que oculta esas opciones. Bueno, lo digo yo de mi punto de vista como capitalista, es como, bueno, están demandando nazis, les damos nazis, los mercados proveerán. Markets provide, yeah. Es como oferta y demanda. Sí, los buenos están demandando nazis. Vamos a tener que llevarles nazis un día. Nazis de verdad. Sí. Porque al bueno les encanta decirnos a nosotros que algunos somos como más ya no estoy tan flaco. Pero fuera de forma, que no estamos ahí como para pelear ni nada de eso. No soy un les gusta decirnos que somos mestizos. Y todo lo demás. Bueno, y nos dicen unos rubios gigantes, musculosos. Sí, eso. Algún día tenemos que conseguirnos un camioncito, lo cargamos con nazis de verdad y se los llevamos a los izquierdos y dicen, miren, encontramos nazis de verdad para que peleen. ¿Querían nazis aquí? Podríamos ahora buscar nazis y no voy a decir chiquillos, quieren suplir la demanda de nazis que tiene la izquierda. Sí, hay un desabastecimiento notable. Tenemos que suplir, los mercados proveerán. Ya, pero pasa eso. Los buenos nos discutían con la tontera de Pinochet. Y teníamos esa carterita ahí con todos los muertos y presos políticos de los cubanos. Entonces, ¿de qué mierda está hablando el weón? Nos decía, oye, weón, deberían leer. Porque juran que son superiores intelectualmente. Entonces, que salió un weón con un libro a decirnos, lean algo. Y puta, mi respuesta es como, weón, ya me leí todos tus libros. Tú deberías dejar de leer esos libros, deberías leer algo más. Y ¿cómo se llama? Alguien dijo que la weá hasta de defender la dignidad del pueblo cubano, weón. Están homenajeando al tirano. Al tirano que los aplasta todos los días. Tienen miles de hueones en campos de trabajo sin juicio. Esa es la dignidad del pueblo cubano. Ya, pero pasa eso. ¿Y qué pasa? Eso es otro de los puntos. Esa es como la mentalidad de estos hueones que están acostumbrados a mentir. Como decía tu papá una vez, contando de su época como izquierdista, es como que siendo izquierdista uno se acostumbra a mentir. Te acostumbras a negar la realidad, a evadir todas estas cosas espantosas. Si no lo hicieras, probablemente no serías izquierdista. Y por eso mismo, de nuevo, no pueden hacer memes. La realidad hasta que te toca vivirla, lo que pasó a mi papá cuando se fue exiliado a la Alemania democrática, comillas múltiples. Tres paréntesis. Claro, 3 paréntesis democráticas. No, claro, me hizo uno de los puntos que lleva, ¿por qué la izquierda no puede ser meme? Porque no pueden ser honestos. Y como no pueden ser honestos, no pueden ser graciosos en ese formato. Ya, pero volvamos al tema original. ¿Qué pasa al final con nuestra idea de que la religión era mala y ahora entender las religiones como algo positivo en términos de que cómo explicamos, ¿no es cierto?, las coincidencias, cómo explicamos todo el sentido, el significado que hacen los íconos religiosos al ser humano de forma casi innata? Es como que naciéramos con un chip que hace que nos emocionemos con lo religioso. Con lo religioso, sí. Hasta el más objetivista ateo androide escucha el oratorio de Navidad de Bach y los pelos se erizan. Claro. Estás teniendo, glorioso, weón. Estás teniendo una experiencia mística, weón. No, eso es irracional. No es irracional. Tú estás teniendo una experiencia mística. Ahora, vamos a desgranar qué es esa experiencia mística. ¿Significa que existe un ente superior que controla todo y no sé qué? No.
No, significa que tenés un chip en tu cerebro que está diseñado para encontrar sentido a algunas cosas en la realidad. Y para maravillarse. Y no es tonto en términos evolutivos, o sea, no podría pretender el humano antes de tener la capacidad de absorber, no de absorber, sino que antes de tener la capacidad de almacenar y transmitir enormes cantidades de conocimiento como la tenemos hoy en día, cuando nuestros cerebros no eran tan desarrollados, necesitábamos transmitir sentido de alguna forma, ¿no es cierto? Podríamos llamarle algo como respuestas preinstintivas, ¿no es cierto? A ciertas cosas de sentido. Y a mí me hace mucho sentido lo que dice Peterson, de que, por ejemplo, él dice, bueno, mira, tenemos el Génesis, ¿no es cierto? Dos hombres y una mujer, o sea, hay un hombre y una mujer, hay una manzana y hay una serpiente. Y se produce el despertar racional del ser humano, porque descubre lo que es bueno y lo que es malo, es decir, adquiere conciencia evolutiva y sus actos comienzan a tener significación moral. Bien. ¿Qué pasa? Que hubo un momento en la evolución de los homínidos en que vivíamos en árboles y comenzamos a mirar en colores para poder distinguir las frutas. Nuestros ojos comenzaron a distinguir colores para no morirnos envenenados y nuestro principal depredador eran las serpientes. Entonces, si eso se transmite en forma de instinto, obviamente que después tú presentás esa historia del Génesis a los seres humanos modernos, y si bien no le hace sentido racional, hay una parte dentro de tu cerebro que te dice que eso tiene sentido. Claro, además, justo en ese momento de la historia es cuando las hembras homínidas comienzan a rechazar a los machos homínidos, haciendo que los machos homínidos adquieran autoconciencia. Para poder ser aceptado por la hembra, tenía que tener capacidad de cambiar características de sí mismo por propia voluntad. Y por lo tanto, la selección natural empieza a guiar hacia esos homínidos que tenían mayor nivel de autoconciencia y mayor nivel de conciencia evolutiva. Lo que nos lleva hasta nuestros días, que somos personas que tomamos decisiones y podemos cambiar nuestra propia naturaleza. Claro, bueno, podemos verlo por ese lado, que es como de evolución y cosas así. Es como medio complejo el tema, porque ¿cómo se llama? Tienes que hacer todo ese... Pero la evolución es un proceso conservador, o sea, las cosas que sirven se mantienen. O sea, la evolución es un proceso, para mi punto de vista, es como súper caótico y me cuesta mucho pensarlo, porque es como los mercados. Es como, por ejemplo, con el mercado no tengo problema en el uso del lenguaje como para poder estructurar las ideas que hay detrás, pero con la evolución sí, porque tengo que cambiar el lenguaje porque pasa esta cuestión. La evolución no tiene un elemento volitivo detrás. Es, ¿cómo se dice? ¿Cómo se llama? Es determinismo genético, digamos. Cada una cosa así. Entonces es como con accidentes. Sí, pero hay un quiebre del determinismo genético, que es cuando surge la conciencia evolutiva. Si no existiera un ser con conciencia evolutiva, viviríamos en un mundo. Bueno, en un momento hablando con digamos, el amigo autista que mencionaste antes, estábamos hablando sobre la, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama esta cuestión de la física, la entropía? Estamos viendo con el tema de la entropía y en un momento como que entendimos que la evolución, la capacidad como de actuar por voluntad es, como se llama, una expresión más entrópica que por ejemplo que autómatas, que tener como animales, por ejemplo, que siguen el patrón que tienen preestablecido. No, una persona con volición puede ¿cómo se llama? Transformar más de lo que es potencial en ¿cómo se dice? No me acuerdo cuál es la otra palabra. Y de esa forma puede volver, tiene más capacidad de volverlo potencial factual. Claro. Y eso favorece la entropía. Entonces, al parecer, como es otra de esas cuestiones que son inherentes en el universo. Entonces, no es como, de nuevo, no necesitamos como algo místico para explicarnos estos fenómenos. Pero de nuevo, la mística tiene su gracia, y al parecer sí, efectivamente tenemos algo que nos hace, como se dice, sensibles al misticismo o a la religión. Hay algo que es como acuático, que justo en este momento histórico hay una explosión de las iglesias protestantes. Y los protestantes tienen un inicio importante con la valoración del pecado original, no como algo malo, sino como algo bueno. Es decir, hay un rechazo al catolicismo que te viene a decir que el comer la manzana te volvió malo porque te volvió potencialmente bueno, y por lo tanto
si no tomas la decisión correcta estás haciendo malo, y eso es como el tema, y es como que la Iglesia Católica viene a pedirte un retorno a la inocencia salvaje, digamos, ¿no es cierto? En cambio, el protestantismo lo toma como, sobre todo en Paraíso Perdido de Milton, es como, ahora empezó la aventura, ahora somos seres humanos, ahora vamos a ver qué pasa, ahora empieza lo entretenido. Y hay una posición positiva frente a esta idea del pecado original en el protestantismo que no está en el catolicismo, y es la idea de que, vale, ahora somos seres que podemos o no ganarnos, merecernos el favor de Dios, ¿no es cierto? Eso es interesante, porque en el fondo la explosión actual del protestantismo también viene a decirte de alguna manera de que el ser humano necesita revalidar o revalorar, en contraposición con el posmodernismo que te dice que no tenías que merecerte nada porque no deberías tener las cosas. Claro, en combate al posmodernismo surge esta idea de volver a valorar el mérito, que está muy encarnada en la filosofía de los protestantes, de los cristianos protestantes. Entonces, ahí hay otra sincronicidad divertida, porque entre los... No, hay un efecto dialéctico, hay un efecto dialéctico clásico. ¿Cómo se llama? ¿A qué me refiero? Que ¿cómo se llama? Ya, la gente que le gusta como postear tonteras y hacer memes y todo lo demás se llaman a sí mismos cheat posters, que básicamente es como postear mierda, claro. Entonces, lo que uno hace es como escribir una tontera que le llamamos mierda y la pegamos en un muro. Entonces, varios cheat posters encontraron cierta relación con uno de los grandes protestantes, que es nuestro querido Martín Lutero, y de vez en cuando celebramos a Lutero como uno de los, tal vez no el primero, pero uno de los más grandes cheat posters de la historia, que efectivamente el cheat poster en la iglesia. Están equivocados en todo esto. Entonces, de vez en cuando, generalmente cerca de... Tiene que postear cosas incómodas, sobre todo verdades incómodas. Verdades incómodas, claro. No, y de vez en cuando, no sé, en el año cerca del supuesto como cumpleaños de Lutero, van a ver shitposting luterano. Van a ver los memes de Lutero. ¿Y Cast? Se mete a todo esto, Oh, no. ¿Qué me pasó con Cast? Ya, cuando nos reencontramos hace un tiempo, tú dijiste, no me gusta Cast. Claro, al principio no, para nada. Lo encontraba fome. Y en ese tiempo yo estaba ya como convencido de toda esta cuestión de la religión de Keck y todo lo demás, y el poder de los memes y todo eso. Haber visto el triunfo de Trump en Estados Unidos, que fue extraordinario. Y claro, vemos el paisaje político acá, y ¿qué es lo que teníamos? Teníamos una paleta de izquierdistas de varios colores. Bueno, que es una hueá que les ha estado dando a los de la izquierda en este momento de ponerse de hartos colores. Y en la derecha que teníamos a Piñera, que es un meme andante. Y a Cast. Y a Cast al principio no encontraba. Oye, como... me has dicho que soy un meme con patas, como si fuera un insulto. Tú esto no estás insultando a Piñera. No, sí, pero a mí me han dicho que soy un meme con patas como si fuera un insulto. Claro. Bueno, qué bacán el insulto, es como cuando te dicen egoísta, que como, para los objetivistas es como, puta, gracias, weón, no sabéis lo que me ha costado ser egoísta. Ya, entonces teníamos esto, y Casa me presentaba a mí como un facho a la antigua, fome, sin sabor, sin nada interesante. Y yo decía, no, la única forma para ganarle a los de la izquierda necesitamos un meme andante, y nos gusta las ideas que tiene y lo que sea, es mejor que cualquiera de los buenos de la izquierda. ¿Me voy a contar cómo Cast se volvió un meme mágico? Dale. ¿Un meme mágico? Sí, porque tuvo esta transformación. Esta transformación yo fui protagonista. No protagonista, tal vez personaje secundario o productor, digamos. En marzo, o sea, en febrero del año pasado, hace como un año básicamente, nosotros nos pusimos en contacto con todos los como 30 candidatos presidenciales que había en esa época para reunirnos con Capitalismo Revolucionario y conversar con ellos y preguntarles cosas. El único que asistió, ni la Carola Careno los pescó. El único que aceptó fue José Antonio Cast. Y llegó a un carrete,
José Antonio Cast, que era como el pechoño, no había llegado un carrete con un vino y había asado y había gente, y había de todo, y había como tú decís también un par de nada así. Algunos libertarios puristas, había uno que se emborrachó, que ahora se la está dando ahora está creando un movimiento para colgarse la figura de Cast, pero ese día se emborrachó y le empezó a decir: el aborto es importante, y las mujeres tienen derecho, y Cast le decía: tú tienes derecho a tu opinión, pero yo no estoy de acuerdo, y si yo salgo elegido presidente no vamos a tener aborto. Y el otro decía: pero ¿cómo puede ser tan católico? No sé qué. Bueno, ahora él se está colgando brígido de la figura de Castro para ganar hasta plata, que es el dueño del diario Corrupción Chile. Y en esa situación había un cabro que yo nunca había visto, pero que rondaba mi página, rondaba mi canal de YouTube y rondaba algunos grupos en los que yo estaba, que no voy a nombrarlo, pero no le he pedido permiso para nombrarlo, en verdad. Es un estudiante o sea, creo que está licenciado en filosofía de la Universidad Católica, y que es un shitposter brígido y es súper autista y canta como indie rock y es como full depre y como neopunky, pero que es full de derecha. Y este weón así está la cuestión, y ahí se conoce con Cast y termina siendo el que lo ayuda a escribir los discursos y una especie de asesor personal. Se conocen, se llevan muy bien y se hacen como amigos, y resulta que después de eso paulatinamente Cast empezó a hacer memes, a responder de forma muy directa, de forma muy potente ciertas cosas, a jugar a la ocupar inversión, a ocupar Twitter como lo hace el Trump, a deconstruir la deconstrucción. Cuando cada vez que le intentaban deconstruir algo, él los deconstruía de vuelta. Es cuando tuve su primera aparición en Tolerancia Cero y después su segunda. Es brígido el cambio entre la primera, que está como el divorcio, y después está como bailándoselo en distintos programas, también los baila todos, y cómo les da la doble inversión cuando la mina le empieza a decir como: pobrecitas las mujeres que no pueden abortar, y el güey le dice: no, yo creo que no deberían poder abortar porque es un asesinato, no sé qué. Y entonces la mina le responde: tú estás loco, y él dice: cuidado, no discrimina a los pobres locos, tú tengo a las pobres mujeres y yo tengo a los pobres locos. Oh, sí, no, eso también ha sido eso lindo es doble inversión, pues eso es doble inversión, eso es deconstrucción de la deconstrucción. Genial. Es devolverle el juego a los huevones. O sea, tú querés deconstruir mi discurso y decir que soy un hombre opresor de las mujeres. Al momento de hacerlo estáis discriminando y oprimiendo a las personas con problemas mentales. Es que tiene esa palabra que parece como tan profunda que no significa ninguna idiotez, que es esta cuestión, la ¿cómo se llama? ¿Transeccionalidad? No. Interseccionalidad. Hice un video muy bueno donde explico exactamente de qué se trata. Ya, la interseccionalidad es una pura estupidez y una palabra. Es típico este truco de ponerle una palabra rimbombante a la weá para hacerla parecer intelectual y profunda, pero una completa estupidez. Entonces, ¿cómo uno puede contrarrestar la interseccionalidad? Es como declárate sexualmente la clase más oprimida que hay. Claro. Fin. Que ganaste la olimpiada de la víctima. Perdón, yo me identifico como un negro transexual, musulmán, inválido. Así que mujer. Respeta. No, y no solo eso. No solo soy un negro transexual, musulmán, mujer. Nací en un cuerpo de blanco. No hay ser más oprimido que yo. Fin. No más transacción, intersección, bueno, no importa, no debería existir esa juega. Pero ya, claro, ¿cómo se llama? Cast aprendió a hacer todas esas cuestiones, o no sé si aprendió, las empezó a hacer y dio vuelta la cuestión. Logró que Keck le sonriera. Keck empezó a sonreírle a Cast. Empezó a dar ofrendas a Keck. Entonces esta mina que decía lo del aborto, esta niña que primero dijo mi hijito no sé qué, y después dijo sí, ese feto mal formado, y todo eso, y Cast la troleó brígido, y eso fue una ofrenda que lo iluminó con su y ahí de nuevo hay un tema con los sacrificios, que los objetivistas no entienden el tema de los sacrificios, la inversión, y ellos toman sacrificio, están respondiendo básicamente cuando hablan de sacrificio del altruismo, están respondiendo a Comte, pero no están respondiendo al sacrificio original de lo que plantean las religiones, y que es como que vale, si tú algo que valoras mucho lo dejas de lado hoy,
mañana vas a poder obtener algo que valoras tal vez más, y que tiene que ir con una forma de expresar la preferencia temporal. Claro, que la idea del sacrificio de Peterson. Estaba interpretando el tema del matar al hijo de Abraham, pues. Entonces este tipo estaba haciendo sacrificios siempre porque creía en Dios y Dios lo bendecía de alguna manera. Entonces lo que estaba haciendo él estaba manifestando, ¿no es cierto?, la idea de que si yo dejo cosas de lado importantes, después voy a tener cosas mejores. Y en un momento dado va y va a sacrificar al hijo, le va a enterrar el cuchillo al hijo, y no es como que Dios lo haya troleado, sino que en el fondo le dice ¡Ey, para! Y ahí es donde manifiesta contra, digamos, el altruismo. Tu valor máximo no lo puedes sacrificar. Tú no sacrificas tus valores, tú sacrificas cosas accesorias. Eso es una forma de ver el sacrificio. Pero en ese sentido, para poder... el sacrificio entendido en el sentido religioso tiene que ver con una combate al hedonismo, no al egoísmo, sino al hedonismo. No, como para poder comunicar eso con objetivistas, que, bueno, pongámoslo así. Te tiraste un video y agarraste hiciste pedazo a un grupo de objetivistas demócratas. Pero ¿cómo logramos comunicación con ellos? Hablándoles de sacrificio y cosas, porque ¿qué pasa con los objetivistas con el sacrificio? Si no se triggerean, y cuando una persona se triggerea, se ofusca, no entiende, no está pensando. No, cuando Peterson habla del sacrificio, está hablando de la inversión, y en la inversión tú tienes que poner algo. Sí. Tú no algo que te gusta, no es algo que no te gusta, claro. Es algo que muestra Caín y Abel. Caín está poniendo puras cosas que no le gustan frente a la realidad, y por lo tanto tiene puras huevas mierda. Entonces Caín es como un comunista, porque en el fondo claro. Esa es la realidad. Ya, yo te voy a dar mi flojera, yo te voy a dar mi descanso, yo te voy a dar mi reclamo, mi alegato y mi resentimiento, y tienes que devolverme algo bueno. No, entonces te mato. Claro. Y eso es lo que hace cuando mata a Abel. Y es difícil que los objetivistas entiendan esa enseñanza, es potente. Claro, pero ¿cómo lograr la comunicación ahí? Interpretar todo desde la idea del absoluto de Dios, y por lo tanto todo es como una enseñanza, ya sea de obediencia a Dios o de virtud, y no son capaces de ver las enseñanzas más bien prácticas que hay que esconder. No digo que todos, pero se entiende. No, pero ahí lo que veo yo es como este drama del lenguaje. Es como, mira, aquí estamos hablando como de la inversión, y la inversión tú tienes que poner parte de lo que te gusta para poder obtener algo mejor después. Y a eso, en el lenguaje coloquial, al menos en una buena sección de la humanidad, eso se le llama sacrificio. También está este otro sacrificio, que es el sacrificio altruista, que es lo que ataca Rand de forma fuerte. Quería matar a su hijo, que es cuando Abraham quería matar a su hijo, por algo Dios le dice, para la hueva. Ahí ya estás haciendo un sacrificio, ahí ya no estás invirtiendo. El sacrificio que uno habla cuando estás hablando del sacrificio altruista es cuando tú estás destruyendo algo que tú valoras para obtener algo peor. O para obtener nada. O nada. Y es la destrucción de los valores. Sí, y a mí me cayó mucho la teja cuando hablé con Alberto Mansuetti. De nuevo vuelvo a sacar a Mansuetti, en el podcast anterior también lo saqué. Él me decía, el cristianismo no es altruista. El cristianismo no es altruista ni es místico en el sentido que Rand plantea el misticismo y el altruismo. Es altruista y es místico en otro sentido, pero en el sentido estrictamente que Rand lo pone, no lo es. Para mí eso todavía es discutible. Sí, eso es bastante discutible. Yo lo quise porque yo me iba a entrar a pelear con él sobre el Sermón de la Montaña, que es una de las cosas, de los textos más inútiles y despreciables del mundo religioso. Pero dije, no, que lata. Creo que, de hecho, ahora lo que pasa cuando uno es como ateo antirreligioso, uno dice el Nuevo Testamento es mejor que el Antiguo, y después cuando uno se empieza a ver la profundidad del asunto se da cuenta que el Antiguo Testamento es mucho mejor que los judíos tienen mucha más razón que los cristianos. Eso me llevó a leer los textos de los judíos, con cosas con las que puedo trolear a los nazis, que es más divertido también. Sí, porque así como uno trolea a los comunistas, que también se vuelven locos, tú les decís viva Pinochet y tú le decías a los nazis vivan los judíos, yo he aprendido mucho, siempre que empezaron a yo pongo viva Israel y me bloquearon de Twitter. Pero acá te pones a leer los textos de los judíos, que por ejemplo, hay algunos textos de los judíos del Talmud, si no me equivoco, que son como unas discusiones de abogados extraordinarias, que están discutiendo como cuestiones minucias de vida cotidiana desde el punto de vista como de la ley de Dios. De la ley de Dios. Entonces tú estás viendo un montón de abogados tratando de encontrar subterfugios legales para
Va a pasear la ley. Para prender una vela el sábado. Es maravilloso. O sea, si tienen la oportunidad de leerlo, adelante. Y claro, pues uno cambia esta cuestión. Te pasáis del Nuevo Testamento al Antiguo Testamento y de ahí te ponías a estudiar y empezáis a ver cosas más profundas e interesantes. Y te das cuenta, por ejemplo, de otras cosas que son valorables de la religión, en el sentido que es como una protofilosofía, pero yo creo que no es una protofilosofía, es distinto, es otra cosa. Porque la religión tiene esta cuestión, tiene este efecto como de la... ¿Cómo se llama? Yo te puedo hacer una pequeña como analogía, no sé si analogía o una comparación. La religión es a la filosofía lo que el populismo a la política. Puede ser bueno o mala, populismo también puede ser bueno o malo, pero lo importante es que es una forma muy simple y popular de expresar verdades, a diferencia del otro que es más sofisticado, complejo y requiere, ¿no es cierto?, de una élite. La filosofía requiere de una élite porque es más sofisticada y más compleja, en cambio la religión la expresan todos y están expresando verdades cuáticas. Y puede ser negativa o positiva, como tenemos el ejemplo del Islam, el cristianismo, el budismo, hay muchas versiones. El populismo también, el populismo tenemos a Maduro y a Trump, y Trump es la raja y Maduro es como el hoyo. Y el populismo no es malo per se, el populismo es una forma de hacer política que es simple y cotidiana. Puedes comunicar cosas con facilidad, puedes conectarte. Lo que hizo Kast con el vaso ahora, con la entrevista, que le dijo, este es un vaso y la izquierda quiere decirme que esto es una taza y yo no le compro, y el güey le dijo, no, la derecha lo que te dice, este es un vaso y vale 10 pesos y yo te lo voy a vender a 11. Y el Kast le dijo, sí, pues te lo vendo a 11, yo me quedo con un peso y se lleva un peso el que sacó el mineral, un peso el que... y esa es una respuesta simple que lo hizo mierda. En cambio la izquierda dice que es gratis y no le paga a nadie y seguimos en la miseria. Más huevón el Paulsen con su hueá. Ocupó como. Se puso en la posición de un pendejo resentido. O sea. Y Kast lo hizo mierda de forma populista. Sí. Y logra transmitir. Sí, sus valores, es como de nuevo el tema con los memes. Los memes transmiten un montón de cosas, emociones, ideas, valores, etcétera, y en un formato súper simple que todo el mundo puede rápidamente como captar y entender. La actitud de los religiosos, porque esa es otra cuestión que hemos estado adoptando en general, que es la... bueno, si bien nosotros no somos fanáticos religiosos, no... De hecho no somos creyentes ni una hueá, pero... Y no tenemos, ¿cómo se dice? Digamos que somos, como dicen las feministas de los hombres aliados, nosotros somos aliados de los religiosos. Somos aliados de los religiosos. No, como que pasa eso, pero pasa esta cuestión de como, mira, es súper potente la actitud de un fanático religioso. Y si hay algo que nuestro amigo autista ha logrado aprender de forma extraordinaria en este tiempo es aparentar ser un fanático religioso. Entonces, toma ideas en las que el weón no cree y las adopta como si fuera un fanático religioso y se las enrostra a sus enemigos. Entonces, adopta, ¿cómo se llama? Como con la actitud con Pinochet en la funa. En la funa, así como, viva Pinochet, viva. El weón no es pinochetista para nada, le importa una raja. Pero lo que hace es como imaginarse, bueno, ¿cómo actúa un fanático religioso? Claro. Ya, me bloqueo, esto es mi idea, la voy a defender, estoy dispuesto a pegarle a alguien si es que me viene a desafiar mi posición, y voy a gritar y voy a ser salvaje y todo lo que... y funciona. Pero lo que le decía que eran liberales hace un año, en un podcast de un liberal, un anarcocapitalista que es vegano. Pasó que él me decía, pero ¿qué onda? ¿Qué le falta a los liberales? Y yo decía, bueno, a los liberales, y yo en ese momento me identificaba aún como liberal. A los liberales les falta ser como los mártires cristianos de la Roma antigua, le decía yo. Claro. ¿Qué pasa? Que tú vas y te juntáis con alguien y le decís, no, mira, yo creo que los impuestos son un robo, y yo creo que el Estado no debería, bla 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 bla. La cuestión, pero después cuando viene el Estado y me dice pague sus impuestos, tú los pagáis. Después viene el Estado y me dice, oiga señor, usted no puede, no sé qué, y yo voy y no lo hago, y bla bla bla, y al final las personas que están observando, porque el ser humano de coeficiente intelectual promedio para abajo es religioso, no es filósofo. Entonces las personas que están observando están diciendo, este hombre me está mintiendo, sí, porque es deshonesto. Porque el ser humano común y corriente, que tiene entre 90 y 105, no va a hacer el ejercicio filosófico, porque además le alata, de entender por qué impuesto es robo. Él quiere verte manifestar que el impuesto es robo de una forma que sea creíble.
Hubo un personaje... Es decir, que te agarren... Hay un personaje gringo, el Irwin Chief, el papá de Peter Chief, que murió en la cárcel por no pagar impuestos. No cachaba él, pero había otro que es más antiguo que los libertarios les gusta, los libertarios más anarquistas lo llaman. No me acuerdo en este momento cómo se llama el personaje, pero también se fue preso por negarse a pagar impuestos porque iban a financiar una guerra en la que él no estaba de acuerdo. Y se fue preso. Eso son las experiencias, digamos, místicas que necesitan los movimientos más racionalistas y que las tuvieron. Fíjate tú, cuando tú ves la Revolución Americana, cuando tú ves la Revolución Gloriosa, tú ves manifestaciones místicas de defensa de lo racional, y por eso existía como está la diosa razón también. Porque hay una cosa que tiene que ver con los colonos norteamericanos se enfrentaron al imperio más poderoso del mundo con el ejército de la máquina de guerra más brígida que puede imaginarse uno en esa época. Una cosa impresionante. Un montón de cazadores, agricultores. Y los mataban por miles y los seguían peleando porque entonces después tú tenías que hacer 250 años después sigue habiendo una nación donde todo el mundo se sabe de memoria la Declaración de Independencia y la defiende hasta la muerte. Hasta el gringo analfabeto, el redneck analfabeto de la montaña que no sabe leer ni escribir. Se la aprende por voz. Por de memoria. Definimos como autoevidente las siguientes verdades: que los hombres son creados por su creador con derechos inalienables, tales como la vida, la libertad, la búsqueda de la felicidad y todo el rollo. De nuevo, en función de la religión. Pusiste eso fuera del alcance de la razón. Pero para eso tú necesitas más que solamente decir que está fuera del alcance. Tienes que creerlo. No, tienes que generar un hecho histórico místico que lo respalde, la crucifixión de Jesús. Y ahí es donde el sacrificio también vuelve a cobrar importancia. Sin sacrificio no hay un evento místico. De ese sacrificio muy potente. Tiene que ser un montón de huevones que están a pata pelea peleando contra el imperio más grande del mundo y mueren por ciento y siguen peleando y la guerra dura como 10 años y los huevones están muertos de hambre y el país está yendo a la chucha y los huevones no importa porque esa idea es tan más importante que todos los demás. Que están dispuestos. Y Rand lo expresa también. Rand dice, incluso en la rebelión de Atlas pasa un poco eso también, cuando a John Galt lo torturan. Y hay toda una cuestión de que en Rand dice en algunas partes, en el egoísmo ideal desconocido, si hay algo que vale más que tu vida, es totalmente racional y egoísta que mueras por eso. Claro. Pero ahí tú estás generando un evento histórico místico que le da esta áurea de divinidad a la idea por la que tú mueres. Y ahí está la crucifixión, o los mismos hueones que se mueran en el circo romano. Y entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer un movimiento verdaderamente derechista? Que quiera levantarse como un movimiento que es capaz de cambiar, ¿no es cierto?, el mundo. Tiene que ser religioso, tiene que ser capaz de generar estos eventos, estos episodios de sacrificio real que generan que el hombre común crea eso a un nivel más profundo que simplemente estar de acuerdo. O sea, ¿qué necesitamos en ese lado, por el lado de la derecha, acá, al menos en el mundo liberal, en el mundo libertario? Necesitamos un Ted Kaczynski libertario. ¿Cuál es Ted Kaczynski? El Unabomber, un asesino serial norteamericano. ¿Cuál es la gracia de Kaczynski? Fue víctima de esta cuestión del MK Ultra, de esta cosa del control mental, y se lo pidieron brígido mentalmente, y el tipo se volvió fanático de las ideas que tenía cuando era cabro chico. Entonces, cuando cabro chico, el gallo era como un socialista primitivista, brígido. O sea, él bueno, un gallo brillante, matemático brillante, pero tenía esta idea socialista, ¿cómo se dice? Primitivista, muy fuerte. ¿Y qué fue lo que terminó haciendo el weón? Se terminó viviendo en una cabaña en un bosque, apartado de todas las cuestiones tecnológicas o todas las que se podía mantener apartado. Es lo que pasa cuando un comunista te dice no me gusta el capitalismo de su iPhone. Tú decís como que se vaya a Cuba. No te creo. Ahora, ¿cuál es el punto? Es que al mismo tiempo el que le responde mentira, el capitalismo es bueno, es un pendejo que está estudiando con gratuidad y que paga impuestos. Entonces, mierda, ¿a quién le creo? Claro, eso. Porque quien está actuando su verdad, ese es el rollo, y ese es el tema con el sacrificio de animales, antigüedad, que tiene que ver con actuar tu verdad, no solamente con creer que tienes que dejar hacer algo al respecto, no solamente tú creer en la inversión a nivel mental, sino que además actuarlo para generar esta convicción más profunda. Claro. ¿Tipo qué onda con que tenía esta idea y se puso a vivir en esa forma, y además tomó una posición como bien radical en contra de la sociedad tecnológica y empezó a mandar cartas bomba a
a blancos que eran símbolo de lo que él pensaba que era la sociedad tecnológica. Bueno, hasta que lo logran atrapar. Pero claro, ¿qué es lo que hizo él la diferencia de la mayoría? Porque a mí se me cayeron un montón de personajes históricos que yo creía que eran tipos que habían creído y que habían llevado a cabo sus ideas y cuestiones, y que al final no era así. Y muchos anarquistas, me pasó con muchos anarquistas, que se supone, al menos romantizaba su historia, parecía como que eran tipos que estaban realmente convencidos. Lo que le pasa a los comunistas con el Che Guevara. Claro, y no era así, no eran ciertos. Este weón, que bueno, tristemente era un asesino serial, pero este weón creía de verdad en lo que estaba pensando. O sea, yo no estoy llamando a que aparezca un asesino serial libertario, pero sí que se la crea de verdad. Que demuestre con los hechos, una convicción que haga que otros se convenzan. Claro. Siempre están hablando, los liberales siempre están hablando de la persuasión, pero hablan de la persuasión como si viviéramos en un mundo donde todos tienen un coeficiente intelectual sobre 130. No, la persuasión muchas veces se da en los actos. Yo creo que casi siempre se da en los actos. Ahí hay una cuestión. Los libertarios hablan del NAP, y el NAP para acá y para allá, que es el principio de no agresión, la sigla en inglés. Non-aggression principle. Claro. Bueno, el principio de no agresión es un principio político que está definido, y el nombre y todo lo demás objetivista. Esa es Ayn Rand. Sí, porque el Rothbard tenía el axioma. El axioma de la no agresión. Entonces, lo que estos buenos llaman el no aggression principle es el axioma de no agresión, que es de Rothbard. No es el principio de no agresión de Rand. Y como axioma tienen esta idea estúpida de que el no agredirnos es autoevidente. Por eso los gallos hablan de esto como de pues si tenemos que no necesitamos ocupar la violencia para resolver los conflictos. Las pelotas, como que no necesita violencia para resolver conflictos. Si no hay conflictos que solo se resuelven con violencia. Pues en una sociedad, esta sociedad como libre, mágica, que ocurre cuando te deshaces del Estado, la gente no se va a agredir entre ellos, los buenos. Después salen con, pero bueno, ya, entonces vamos a tener estas agencias que tampoco se van a agredir que no se van a agredir entre ellos, y que van a evolucionar como el mercado hacia las leyes correctas. Obvio, cómo funcionaba en el mundo. De hecho, me acuerdo una discusión que tuvimos con un anarcocapitalista hace harto tiempo atrás, que dijimos, sí, pues esas agencias existen, se llaman estados, se llaman países, ya la competencia de mercado ya se dio, y estas son las versiones en el mundo de las agencias de seguridad. De repente te dicen muestran cómo avanza un meme típico de los anarcocapitalistas, que muestra una verdad, pero una verdad que ellos tampoco están viendo, y es que muestra por un lado los avances tecnológicos en distintas cosas. Entonces, cómo eran los teléfonos, tanto ese sector privado, y al otro lado muestra los avances de lo público, ¿verdad? Muestra que los colegios no han mejorado, que todo no ha mejorado, pero muestran que la policía y el ejército han mejorado mucho. Sí. Entonces te dicen así como, el Estado está ahí para reprimirte, y es como, obvio, sí, esa es la función. Lo tenemos, esa es la idea de tener un Estado, y ojalá tuviera siempre la mejor policía y el mejor ejército, porque de eso se trata. El Estado no se trata de tener colegio, está dándole el nos está dando el punto a los capitalistas, a los estatistas, a los capitalistas. Llamémoslos capitalistas. Ellos son anarcos capitalistas, nosotros somos capitalistas. Sí, y ninguna de las dos posturas tiene nada que ver con los liberales, porque ninguna de las dos posturas tiene nada que ver con la libertad. Son posturas basadas en la propiedad privada, se discute la propiedad privada. Sí. No, pero con eso, porque también nos pueden decir que no, y nosotros también somos hipócritas, que no vivimos como la vida como se supone que dicen nuestros ideales. No es tan así. ¿Por qué? Porque a diferencia de ellos, yo por ejemplo no te digo, para mí no es incorrecto pagar impuestos. Yo veo los impuestos como gastos comunes. Yo creo que los impuestos son un robo, y lo pongo en todos mis videos. Sí. Pero, ojo, yo creo que los impuestos son un robo, pero también creo que si yo estoy a punto de morir de hambre y entro a un supermercado y saco un pan, está justificado, digamos. Yo digo que no. Yo creo que existen circunstancias en las que podemos determinar que hay un valor superior a ese tema, o que se puede compensar de otra forma después. Por ese punto. Por ese punto quiero entrar. Dale. Entonces yo digo, impuesto es robo. Luego, tomando conciencia todos como sociedad, si es que lo hiciéramos, que sería lo óptimo, de que el impuesto es robo,
Entonces, ahora poniendo sobre la mesa el hecho de que es un robo, pongámonos a pensar para qué cosas vamos a cobrar impuestos. Esa es como la forma que lo pensáis. ¿Qué es lo que realmente, y por eso también he estado incluyendo dentro, por ejemplo, los principios del Partido de Independencia, que hicimos con harta gente más, también como para incluir más gente y todo, pero metimos el tema del Estado subsidiario, que es como que vale, si alguien realmente lo está pasando extremadamente mal y nadie lo está ayudando por caridad privada, bueno, vamos a tener que robarles un poquito más al resto para que no se nos muera este ser humano. Pero tiene que ver con un tema de urgencia, de real urgencia, porque además la idea final es que esa persona que robó y que no va a ser castigada porque estaba en una situación de urgencia, después compense. Y hay una idea también de generar las condiciones para que después haya una compensación. Para que pueda compensar. Pero ahí ya, tomando como de lo que estabas diciendo, porque ya encontramos un punto en que estamos en desacuerdo y que es divertido eso. Me encanta que haya un desacuerdo, me gusta que haya discusión. Si nos critican de que ustedes están divididos porque discuten, las pelotas, estamos más unidos porque podemos discutir sin matarnos. El impuesto, digo no, el impuesto es gasto común y el tema es cómo administráis los gastos comunes y por otro lado como el tema como la justificación del error, digo no se justifica, ¿no? Pero tú tocaste un punto ahí que es notable y que me ha tocado como chocar con gente como más del lado libertario o anarcocapitalista, que es que me traen este hombre de paja de que, por ejemplo, no sé, por la visión como de los derechos elementales objetivistas está mal porque te plantean los derechos como estancos separados. Y bueno, la cuestión es, hay algo que me encanta del objetivismo es que integra las cosas y al ver las cosas integradas como que tienen sentido. Los derechos fundamentales que presentan, o de los que habla Ayn Rand al menos, son el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad, pero estas cosas están integradas y también tienen jerarquía y cosas es comprensible. Si no estás vivo, no eres libre, no tienes propiedad y no puedes buscar tu felicidad porque estás muerto. La vida es como tiene una posición jerárquica superior, entonces tienes que defender el derecho a la vida. Lo que dicen muchos los conservadores también. Claro, entonces por ejemplo me plantean la situación de que imagínate te caes de la azotea de un edificio, entonces tienes que salvarte, así que te vas a meter en la propiedad de alguien más. ¿Cómo operan el tema de los derechos ahí? Para mí es como lógico, es como bien sencillo. Tú salva tu vida y tienes como eso como prioridad. Salva tu vida. Si te logras meter al balcón básicamente estás entrando en la propiedad de otra persona sin su permiso. Pero tú... Y el tema con los derechos de propiedad después te va a tocar, porque yo creo que hay un problema con... Se habla de la propiedad y los liberales y los objetivistas también, en Rand también, hablan de la propiedad y del derecho de propiedad, pero hay una diferencia entre el derecho de propiedad y la privacidad de la propiedad, es decir, que la propiedad sea efectivamente privada. El componente privado es el componente de como más íntimo, exclusividad de acceso, exclusividad de toma de decisiones. Sí. Y entonces eso es muy útil porque cuando tú vas a discutir con un izquierdista te va a decir los nazis eran capitalistas, te va a decir no, los nazis no eran capitalistas, tenían una economía centralmente planificada, sí, pero habían derechos de propiedad, y es cierto, las cosas eran de las personas y no les decían arbitrariamente dejó de ser tuya, pero no eran privadas. En el sentido de que no tenía el derecho a usarlas como tú querías. No tenía, claro, no tenía exclusividad de acceso y toma de decisiones. Y está todo sometido al interés del gobernante. Claro, y en ese sentido también lo mismo. Hay un tema, para mí hoy en día creo que es mucho más importante la privacidad de la propiedad que la propiedad en sí. No puede ser. No, pero por el otro tema. Claro, tú la jerarquía de valores por encima. Salvar tu vida es prioritario. Entonces tú estás violando la propiedad de otra persona. Y la cuestión es como, bueno, y si la otra persona te encuentra ya dentro, ¿qué va a pasar? Bueno, la persona tiene su propiedad y también tiene su derecho a proteger su propiedad y todo lo demás. Pero si ve que en el fondo tú llegaste ahí por accidente, ¿qué es lo que prima ahí? El derecho a la vida. Si es Ted Bundy, te va... sí, no la vas a pasar muy bien. No, pero no, porque ¿qué prima ahí? Bueno, el derecho a la vida. El derecho a la vida es como es primario ahí. Y lo mismo con el tema con el Estado. O sea, ahora, si tú estás... Yo tengo todo el derecho a pensar que estás entrando a robar y agarrarte a balazo. Claro.
Pero no es la idea, porque igual sería poco razonable de mi parte pensar que un hueón que de repente resulta que entró a una universidad. Alguien que se cayó en mi balcón entró a robar. O sea, si ves a alguien escalando ya, pucha, eso es un poco distinto. Pero si ves que alguien entró como que ¡pah! Se cayó y se sacó la chucha y todo lo demás, es como chucha, bueno. Bueno, por último, para proteger, igual saca la pistola y le preguntando, oye, ¿qué pasó? Pero... Claro, que podrían haberlo tirado por estar tratando de robar en el también. No, hay que tener cuidado. Pero ¿qué es la cuestión? Este tema de los derechos y lo demás, existe como una jerarquía entre ellos. Entonces, no sé, la vida va primero. Entonces, ¿qué pasa con el pobre hambriento? Que a la izquierda le encanta la figura del pobre hambriento. El pobre hambriento, hoy en día, pobre hambriento realmente, o sea, personas que no tienen recursos para comer de verdad, al punto en que están al borde de la inanición y tienen que comer, en la mayor parte del mundo relativamente civilizado no hay. ¿Dónde hay de esas personas? En los países comunistas. Y este pobre hambriento en Venezuela y en Corea del Norte. Estos pobres hambrientos supone que tienen el derecho de robar. Y no tienen el derecho de robar. La oferta y demanda, ¿verdad? Ellos quieren pobres, bueno, ahí los tienen. No, yo lo uso como caso político, porque obviamente que en una sociedad civilizada no hay gente muriéndose de hambre. Los pobres son obesos. Los pobres son obesos. En Estados Unidos, Chile, hasta en Perú ahora. El punto es entender que a la hora de robar tenemos que tener una excusa muy buena. Entonces, para mi punto de vista no se justifica. Una excusa muy buena es, primero, que no haya el caos y el mayhem en nuestra sociedad. Bien, tenemos que tener un Estado. Otra excusa muy buena es que a nadie lo asalten, ni le roben, ni lo maten, ni lo violen. Tenemos que tener policía. Otra excusa muy muy buena es que no nos invada una potencia extranjera sedienta de poder y un imperialismo comunista o algo así. Bien, necesitamos un ejército. Y otra excusa muy muy buena. No, ahí hay más delicado. Con el tema como de las organizaciones malas que son externas o internas, necesitamos servicio de inteligencia. Un servicio de inteligencia. Y el servicio de inteligencia va a violar tu privacidad. Pero lo necesitamos porque nos tienen que defender. Hay que ponerle clara la regla hasta dónde pueden violar tu privacidad. Sí. Eso no puede ser un descontrol. Lo que tiene un servicio de inteligencia todopoderoso. Pero vamos al tema de que creo yo que cuando tú tienes huevones irresponsables que se han dedicado a vivir unas vidas de mierda y tienen hijos, es muy importante, es suficientemente importante hacer un pequeño robo para que esos niños no lo pasen tan mal. No digo yo subsidiarles la paternidad a los zánganos. No, con eso estoy súper desacuerdo con subsidiar la reproducción de gente irresponsable. No estoy diciendo el punto de subsidiar la reproducción de gente irresponsable, estoy diciendo el punto de evitar sufrimiento innecesario en esos niños. Claro. No, se entiende. No, y de nuevo, pero para mí la parte no es como que tengo que justificar un robo. Y de hecho, para mí el robo no se justifica. Y si alguien roba, pucha, robaste. Así que hay una parte, hay un castigo que tiene que estar involucrado ahí. Pero que tu argumento, los gastos comunes, entran en los anarcocapitalistas tendrían a decir, es que el gasto común, ya, pero yo no escogí vivir en este condominio, digamos. Mala wea, pues, weón. Viviste en este condominio. Viviste aquí, naciste aquí, apareciste aquí. En fin. No elegí, bueno, también te podés ir del condominio, que eso es la otra cuestión. En un ambiente relativamente libre, te puedes ir. Claro, ningún país capitalista te prohíbe irte de ahí. No, te puedes ir a un condominio más barato. Dicen, no, pero es que cuesta mucho. Bueno, no era anarcocapitalista. Págate tu peaje, ándate. Y bueno, eso pasa. Pero igual es bueno disminuir los costes de... No, para mí que es importante esta visión como de los costos... disminuir los costes de mudanza, digamos. Facilitarles disminuir los costes de mudanza, digamos, en el sentido de generar unidades tributarias territoriales más pequeñas. Sí. El Estado súper de acuerdo con eso. Sigue siendo el Estado central, pero que la mayoría del gasto público
político se va a un ámbito local. Esa es una de las partes atractivas de tu plan, o sea, de tu programa de gobierno. Sí, del Partido de Independencia. Lo creamos con más gente, pero no creas que soy solo yo. Pero la idea es, si tú reduces el tamaño de la unidad dentro de la cual se cobran estos gastos comunes que tú decís, es más fácil para una persona decir, no me gusta este condominio, me cambio el otro. Sí, súper de acuerdo. No, y ¿qué otra cosa me gusta de la visión de los gastos comunes? El tema de que es la responsabilidad de paquear al gobierno. Porque estoy pagando mis gastos comunes. Estos son mis gastos comunes. Y si yo no paqueo al gobierno, estoy dejando que otros se tomen esa posición y me carguen con gastos comunes hueones, como financiar ¿cómo se llama? El asesinato de niños no nacidos, ¿cómo se llama? Financiar a las feminazis, los cambios de sexo de cabros de 5 años. Pasan los edificios. Que yo te aseguro que si un edificio de departamento dijera la matrícula de la universidad viene incluida en los gastos comunes y la universidad está en el primer piso, nadie se iría a vivir para allá. Claro. Que es básicamente el símil de la educación gratis. Pero por ejemplo, por la naturaleza, ¿no es cierto?, de un edificio de departamento suele haber cosas comunes como el centro de eventos, la piscina, claro, el gimnasio y tienen reglas. Y rápidamente, al principio empiezan con gastos comunes fijos y rápidamente empiezan a divorciarse esos gastos del gasto común real y empiezan a cobrarse aparte. Por ejemplo, en el edificio donde estoy viviendo yo ahora, que me cambié de casa hace poco, hay un gimnasio. El departamento que tenga al menos un integrante usando el gimnasio al menos una vez al mes paga 5 lucas extra en el gasto común. Entonces los que no usan el gimnasio no pagan el gimnasio. Claro, buen método. En el edificio del Veno, que era un buen que se ponía con la casa para las primeras reuniones de capitalismo revolucionario, el centro de eventos costaba 20 lucas y el quincho costaba 15. Y había que pagarla y si no, no se usaban, cada vez que uno lo usara. Y así, y bueno, y tú decís, oye, pero qué injusto si estoy pagando mi gasto común. Sí, pero tu gasto común, si incluyera, tendría que pagar por todas las veces que todos los demás usan la cuestión. Claro. Esos espacios. Claro, ¿no? Y hay distintas políticas de gasto común. De nuevo, con el tema como de ser cantones y cosas así, lo más pequeño posible, te facilita eso, el poder moverte dentro del territorio y encontrarte distintas estrategias de gasto público. Y se produce como una especie de experimento. Estructuras tributarias también. ¿No? Y se produce como una especie de experimento social abierto. Entonces tú vas a ver que algunos de esos cantones van a triunfar y sus políticas van a haber respaldado ese triunfo y otros van a fracasar. En Estados Unidos pasa como con Detroit y con lugares así que son una posilga comparado con otros estados que funcionan bien. Los huevones dicen, me han dicho, una crítica que me han dicho es como que hay ciertas regiones o pedazos de Chile donde se concentran más los recursos naturales y es como los recursos naturales no hacen la riqueza. Mira Venezuela, mira Japón en el ejemplo positivo, o Hong Kong. Hay un tema que es importante ahí, por ejemplo, si lo vemos en Estados Unidos podemos ver a California. California es un estado que ha hecho todas las cosas mal, pero es tan grande, de tantos recursos naturales, que puede endeudarse casi ad eternum. Entonces es un estado que tiene una deuda gigante, unos impuestos gigantes y funciona como el pico todo lo público, pero sigue ahí, sigue andando y no se va a la mierda. Bueno, porque si queremos una base de si queremos un ejemplo más potente, más cercano, tenemos Argentina. Claro, también ellos nunca se van a ir a la mierda como a Venezuela porque la cantidad de plata que pueden ir prestada es exuberante. No, pero yo creo que sí. Si tú ponías un gobierno estilo venezolano en Argentina, los buenos se mueren de hambre. Los argentinos se mueren de hambre. Hay argentinos muriendo de hambre hoy en día. Sí, no, pero yo estaba viendo cuánta gente muere de inanición en Latinoamérica. Bueno, hay varias cosas que llaman mucha atención, pero en Argentina no mucho, hay un poquito, 1.000, 2.000 personas al año en un país gigante. Pero hay gente, en Chile no hay nadie que muera de inanición, nadie. En Argentina hay 1.000 o 2.000 personas al año que mueren de inanición. Y otra gente me dice, mira, en Argentina tienen educación gratis, sí, y en Argentina tienen gente que muere de inanición. Me gustó eso. Sí, además, me lo voy a guardar. Es como el ejemplo literal de cuando dice, vamos a sacarle el pan de la boca a los más pobres para pagar la educación de los más ricos. Ahí está. Sacándole el pan de la boca a los más pobres para pagar la educación de los más ricos, pero clarito.
Hermoso, hermoso. Bueno, nos quedan como 10 minutos para terminar, o creo que menos. Volviendo al punto central, que era todo este tema del objetivismo, la religión, el culto de Keck y las coincidencias, los arquetipos, toda esa cuestión. No sé si quería hacer una reflexión final. Con el tema bueno, rescatando el tema esto como de ser como los no religiosos, ayúdame con la palabra, se me escapó. Ser un ateo recalcitrante es un desastre. Y ser un religioso fanático también. También, no, pero sí, pero jugando con el lado como del objetivismo o de ideas que van como por ese lado, que son bien populares en algunos lugares en la derecha. Es como ser un ateo recalcitrante es un desastre y te va a impedir, ¿cómo se dice? O va a hacer que te cueste más entender toda una parte que es re importante en todas las sociedades, que es la religión. Y para poder empezar a ver la religión hay que tenerle al menos el respeto básico, como decía Rand, el tema de al menos considérale que es como una especie de filosofía primitiva. Al menos considérale eso para que empieces a meterte y a escucharlo como tratando de entender. Está diciendo y algún valor tiene porque por algo la gente sigue existiendo, por algo el ser humano sigue existiendo en el planeta. Si fueran ideas completamente carentes de valor, nos habríamos muerto todos. Y por algo han sido tan ¿cómo se dice? Tan resistentes las religiones a todo, incluso el avance de la Ilustración. La Ilustración no fue capaz de destruir las religiones. No, todavía hay muchas religiones. Y las religiones son todavía muy poderosas. Es un producto del cristianismo. No hay ateos y no hay ilustrados en ninguna otra cultura que no sea la occidental. No surge en otro lado. No hay ilustración musulmana, no hay ilustración china, no hay ilustración... No, hay ilustración francesa, hay ilustración americana, o sea, hay ilustración anglosajona. No, el tema es como... ¿cómo se llama? Cuando algo subsiste y tiene poder en la realidad, no es buena idea ser tan arrogante y decir que es simplemente una estupidez porque los demás son estúpidos y por eso existe. No, la mayoría... Lo que hacen los comunistas con el mercado. La mayoría de la gente no es tan estúpida. Y estas soluciones como la creación de estados, la creación de religiones, tampoco es tan estúpida. O sea, hay algo importante ahí detrás, hay algo valioso, que tal vez no sea evidente a primera vista. Yo sé cómo se va a llamar este podcast. Objetivismo, el Estado y la religión. Suena bonito. Ya, pues. ¿Estamos terminando? Sí. Ya, sí, se nos acabó el tiempo. Bueno, invitar a los chiquillos a suscribirse, comentar, compartir, ¡donar! Mis 5 lucas, la revolución te necesita. Eso. Sí, y por favor sean creativos con los insultos. Nos vemos mañana en la marcha contra la ley de identidad de género, que es una ley nefasta que los demócratas objetivistas de Chile defienden. Vamos a luchar contra la ley de identidad de género, vamos a luchar contra la filosofía postmoderna, las teorías de género y todas esas cosas que los hueones que las defienden dicen que no existen, lo cual es demasiado chistoso. Y nos vemos mañana, pues aparezcanse, chiquillos, a las 12 del día, sábado 12, Plaza Italia. Hagamos un acto de fuerza, seamos grandes, salvemos Chile, retomemos la calle, respondamos a la izquierda con la misma fuerza con la que ellos han intentado destruir nuestra civilización. Esto ha sido Capitalismo Revolucionario, un nuevo podcast con Interlocutor. Interlocutor se despide. Adiós. Chao chicos, nos vemos.